Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Damos gracias, Padre, esta noche que tú nos permites acercarnos a tu palabra nuevamente. Lo hacemos humildemente reconociendo que sin tu Espíritu Santo, Señor, que nos habla al corazón, esta palabra no tendría vida en nosotros. Oh Señor, nosotros rogamos la asistencia de tu Espíritu, su ayuda. Tu ayuda, oh Señor, para que esta palabra traiga fruto en nuestras vidas, para que tu palabra sea cimentándonos sobre la roca firme de tu Hijo, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú sabes qué débiles somos. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de ti. Ayuda al que habla, ayuda a los que escuchan, ayuda a los que verán esta enseñanza, Señor, para que seas tú hablando a los corazones, impartiendo la vida, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, anteriormente habíamos comenzado en el capítulo 5, ¿no? Habíamos estudiado el versículo 1, hicimos como una introducción al capítulo 5, y este ya sería nuestro estudio número 19 de la Epístola a los Gálatas, y veíamos como esta sección que estamos comenzando es una sección que es práctica. Como veíamos en los dos primeros capítulos, vimos la parte de la defensa del Evangelio. En el 3 y el 4 vimos esa argumentación, esa defensa argumentativa por medio de las Escrituras y la experiencia de los Gálatas que hizo Pablo, también el Evangelio que él predicaba, y ahora estamos en esta parte práctica. Entonces, lo primero que vamos a comenzar, o que hemos comenzado a ver en este capítulo 5, en esta parte práctica, es cómo el creyente ya ha sido libertado por medio de Cristo de aquella esclavitud a la cual estábamos cautivos tanto en el mundo o por causa de nuestro pecado, pero eso también nos llevó a ver que no solamente teníamos que ser liberados por Cristo, sino permanecer en aquella libertad con que Cristo ya nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque hay un peligro de volver al yugo de esclavitud, en el caso de los Gálatas, que se volvieran esta vez no a los ídolos, sino a la esclavitud de la ley, a procurar su propia salvación por las obras. Ahora, si el cristiano entonces no vela, hermanos, puede volver a la esclavitud. Si no vela como un soldado, como veíamos la vez pasada, un soldado que está en medio de una batalla, donde quieren quitarle su posición, quieren volverlo a llevar cautivo. Si el cristiano no permanece firme, entonces va a caer nuevamente bajo esa esclavitud. El cristiano no debe renunciar a su libertad, sino que debe permanecer firme y vigilante ante cualquier acechanza del enemigo que procure esclavizarlo nuevamente. Entonces, vamos a volver a repasar el versículo 1, el primer versículo del capítulo 5, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces los Gálatas, como veíamos, eran exhortados a permanecer en aquella libertad con que Cristo ya los hizo libres, porque como veíamos la vez pasada, el cristiano fue libertado para andar en libertad, no para volver a un sistema de mandamientos, no para ver un sistema de rudimentos conforme a este mundo, no para ver un sistema legalista, a un sistema que solamente procura traer su justicia propia delante de Dios. Pero veíamos también en este mismo versículo que si permanecemos firmes, anclados en Jesucristo, nuestro libertador, en su evangelio, el evangelio y la gracia que liberta al creyente por medio de la fe, entonces podremos mantenernos firmes en medio de todos los embates de este mundo, de todas las artimañas del enemigo, de todo lo que él planea para llevarnos nuevamente a la esclavitud. Ahora, este sistema de la ley, como veíamos, es como un amo que lo lleva a uno cautivo. Y es ahí donde los judaizantes querían volver a llevar a estos Gálatas. Entonces veíamos esta exhortación de permanecer en firmeza.
Pero ahora Pablo va a comenzar a hablar de una forma más práctica y explícita qué es volver a llevar a ese yugo de esclavitud por medio esta vez de las obras de la ley. Y ahí es donde llegamos al versículo 2. Dice en el versículo 2: He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces miren qué manera tan contundente comienza este versículo. Dice, podría comenzar de muchas maneras, pero miren cómo comienza. Dice, he aquí. Me ha llamado la atención. Miren, yo, Pablo, os digo. Ahora Pablo comienza este verso de una manera tan imponente, tan contundente como venimos diciendo, que que nos muestra la seguridad que él tenía, por lo que ya venía argumentando, en la autoridad que el Señor le había dado como apóstol. Porque Pablo podía decir, no, yo soy un gusano, que no tengo nada que decirles, consideren, hermano, a ver si me escuchan, pero Pablo no, Pablo está hablando con autoridad. Él sabía quién lo había llamado, él sabía quién lo había encomendado, y él sabía por qué estaba escribiendo esa carta a los Gálatas, por la responsabilidad que el Señor había puesto sobre él para esa obra apostólica. Pero no solamente dice esto, no solamente dice yo, Pablo, sino que también lo dice por causa del evangelio que le había predicado. Él lo dice porque dice, tengo que llamarle la importancia. Esto es algo importante, Gálatas. Algo importante que miren, yo se los voy a decir. Los machos judaizantes no se lo van a decir, pero yo, Pablo, les voy a decir esto. Escuchen atentamente. Yo fui Pablo, yo el que les predicó el evangelio. Yo el que llegó con un mensaje que ustedes me recibieron a pesar de una enfermedad. Yo, Pablo, que se estaban dispuestos a sacar sus ojos por mí. Yo, Pablo, que les digo, oh, hijitos míos. O sea, él está hablando, ustedes me conocen, soy yo, Pablo, que les predicó el evangelio. Escuchen lo que tengo que decirles, es algo importante. Entonces, por último, pero no menos importante, Pablo también está diciendo yo, Pablo. Entonces, ¿quién era Pablo? ¿Qué estaba a punto de decir Pablo? Que si se circuncidaban de nada aprovechaba a Cristo. ¿Pero qué tiene que ver eso con que lo diga Pablo? Que Pablo, como ya hemos visto, era hebreo de hebreos, judío de judíos, fariseo, más celófago que la ley, que esos falsos maestros judaizantes cuando él estuvo bajo la ley. O sea, un hombre que estaba circuncidado, un hombre que había practicado y promovido la ley y por causa de ella había perseguido a los hijos de Dios. Dice, yo, Pablo, que tengo ese pasado, donde yo estaba en ese yugo de esclavitud, ahora yo, Pablo, que he sido libertado, les digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ¿qué es esto de que Cristo no aprovecha si nos circuncidamos? Porque dice, bueno, ¿por qué Pablo se centra en la circuncisión? Hay tantas leyes que los judaizantes también proponen que hay que guardar, pero que Pablo veía la circuncisión no como una mera cirugía exterior. Pablo lo veía como la entrada a todo un sistema legalista, todo un sistema de salvación por obras, a todo un sistema de confiar en la justicia propia desechando a Jesucristo. De esa manera Pablo veía la circuncisión como un tema teológico más que como un tema quirúrgico. Porque podría haber alguien que fuera circuncidado, tal vez no en esa época, en la actualidad, por algún tema de salud. Y no es a eso que Pablo se refiere. Pablo se refiere al mero hecho de que le saquen a uno un pedazo de piel. No, se refiere a un sistema de pensamiento, donde la gente descansa su fe, no en Jesucristo como el Salvador, sino en sus propias obras de justicia. Entonces Pablo pone aquí, el que se circuncida es como si pusiera su esperanza en ese sistema, en que se puede salvar a sí mismo. Para Pablo era inconcebible, imposible, irreconciliable la idea de mezclar el evangelio de la gracia con Jesucristo. Él decía, si circuncida, no aprovecha a Cristo. Si les aprovecha a Cristo, entonces no se circuncida. O sea, era excluyente. No podían tener las dos cosas. Es ingenuo pensar, hermanos, que se puede tener ambos, que se puede conciliar la salvación y méritos propios por la ley, por las obras, con el evangelio de la gracia. Para Pablo no había conciliación. Los que escogen la ley para justificarse, acá Pablo los identifica como los de la circuncisión. ¿Quiénes son? Los que rechazan la obra de Cristo. Los que abrazan la obra de Cristo rechazan el ser justificados por las obras de la ley. O sea, no puede tener las dos cosas. El que abraza la circuncisión, abraza las obras de la ley. El que abraza a Cristo, dice, no necesito circuncidarme. No se puede tener las dos cosas. Para Pablo eso era imposible, porque escoger las obras de la ley y de la justicia propia para justificarnos delante de Dios es como decir, no necesito la obra de Cristo.
Que no yo necesito a Cristo porque lo que yo necesito es cumplir la ley, hermano. Lo que yo necesito es circuncidarme lo antes posible. Eso piensa un judaizante. O es lo que está diciendo así sin palabras con sus propios actos. También es como si estuviera diciendo la obra de Cristo es insuficiente, por eso necesito guardar estos mandamientos. Porque si no la obra de Cristo no me alcanza para que Dios me perdone. O también como si dijera, yo soy capaz de salvarme a mí mismo. Entonces, eso es lo que Pablo entendía. Esta gente que estaba promoviendo estos ritos para la salvación. Están diciendo, si ustedes están aceptando eso, están diciendo no necesito a Cristo. O sea, Cristo no aprovecha para nada. No les va a aprovechar. El que abraza la fe, a diferencia de el que abraza la ley y las obras para redimirse a sí mismo, que abraza la gracia redentora en Cristo Jesús, él dice algo diferente. Él dice, yo soy salvo, solo por Él no necesito más nada. El cristiano que ha abrazado la fe en el Evangelio dice, yo solo necesito a alguien, a Jesús, a Jesucristo. Mi salvación descansa en una obra ya consumada, ya realizada, ya finiquitada, donde Él dijo, consumado es, no hay nada que agregarle después. El cristiano que descansa en la fe dice, el precio fue ya pagado por mí. Mi deuda ha sido cancelada. He sido lavado de mis pecados, limpiado de mis inmundicias. Ya no debo nada. Ya estoy libre de la deuda. Ya he sido perdonado. El judaizante no. El que piensa que en las obras de la ley todavía para justificarse está pensando o está diciendo, todavía me falta algo para que Dios me perdone. Todavía me falta hacer algo más. Todavía no he hecho lo suficiente. Entonces no está descansando realmente en la fe. Entonces no aprovecha de nada la obra de Cristo para él. Nuestro hermano William Hendrickson dice al respecto, en sustancia lo que Pablo quiere decir es esto, que la fe de un hombre descansa en Cristo o totalmente o en ninguna forma. El ungido de Dios debe ser reconocido y adorado como el único y solo Salvador. Miren que son hermano, o descansa la fe en Jesucristo o no descansa en absoluto. O sí o no, o todo o nada. No hay dos posibilidades para Pablo. ¿Es Cristo el único Salvador o no lo es, hermanos, en lo absoluto? Así es el Evangelio. El Evangelio no promete otro medio de salvación. No promete otra forma. Ahora, ¿por qué la gente no quiere aceptarlo? ¿Cuál es el problema? ¿Que haya solo una forma o si hubieran 1000 maneras? Si hubieran 1000 maneras, hermanos, el hombre sigue rechazando. Porque quiere aquella manera que Dios no quiere. Dios ha dado su proposición. Ha enviado a su único hijo. Ha dado el único camino para la salvación. Y él dice, no, yo quiero la ley. Yo así es como me quiero justificar. Pero fue rechazar la obra de Cristo. ¿Es la salvación únicamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, o no es salvación? No se puede tener las dos. La salvación efectuada por nuestro Señor no se puede mejorar. No se le puede añadir nada más. Es inmejorable, incompletable, imposible de ponerle algo más encima a la obra del Señor. Como también nuestro hermano mismo William Hendrickson vuelve a decir, Cristo suplementado es Cristo suplantado. O sea, Cristo más algo más es otro Cristo. Ya no es el Señor Jesucristo que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Es un Cristo de la ley. Es más, se parece más a un Moisés que al Señor que nos ha salvado por su gracia. Sin desmeritar a Moisés, pero Moisés no es nuestro Salvador, sino el Señor Jesucristo. Entonces, eso es suplantar al Señor Jesucristo, es poner la ley en lugar de Cristo. Es poner las obras en lugar de la gracia. Es poner la fe en uno mismo en lugar de la fe en el Señor. Entonces, eso no trae ningún suplemento. Entonces, es un Cristo suplantado por un falso evangelio, por un falso Salvador, por la ley. Moisés en lugar de Cristo. Aquellos que abandonan el evangelio de la gracia, mis hermanos, por agregarle alguna obra de la ley, no pueden sacar ningún provecho del Señor. Nada. Aquellos que están queriendo hacer eso, de tener la ley y Cristo, es como si no tuvieran nada al final. Ellos piensan, no, tengo a Cristo y encima también tengo la ley. Mira, tengo más que ustedes cristianos. Pero realmente es que ellos tienen nada, hermano. Cristo más algo es igual a nada. Cristo como único Salvador es igual a todo, la vida eterna. Para siempre. Entonces, hermano, hay una contradicción. Una contradicción, no hay ningún provecho en ello. Es más de lo mismo, más del mismo yugo de esclavitud. A eso lo compara Pablo, en el versículo 1. Ahora vamos al versículo 3.
Entonces Pablo comienza bien contundente, pero esto sigue, hermano, aquí siguen los relámpagos. Dice, otra vez, ya viene hablando de esto, es decir, otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces miremos qué vehemencia, hermanos, de esta advertencia de Pablo. Dice, y otra vez testifico. Pablo no es que está aquí entrando en un nuevo asunto, está otra vez dándoles testimonio. Entonces, ¿por qué da testimonio? Porque Pablo es testigo de Jesucristo. Fue un apóstol de Cristo y es un testigo de él. No es que él escuchó lo que él va a hablar de otra persona. No es que alguien le contó, que le contaron, que le habían dicho. No, él es testigo de las cosas que él está hablando. Y él no es un testigo, como dice aquí, a unas masas. Él no es testigo simplemente a las iglesias de Galacia, sino a cada individuo. No es iglesia, dice a cada hombre. Otra vez testificó a cada hombre. La responsabilidad era individual. Pablo sabía que había algunos creyentes que estaban firmes en Jesucristo, que estaban arraigados en la gracia de Dios, pero también sabía que había algunos que estaban desertando, que los estaban manteniendo firmes en la libertad con que Cristo ya nos había hecho libres. Entonces a cada uno de manera individual él lo está haciendo responsable. Les vuelvo a decir, a cada uno, dice Pablo. No solamente a los judíos, también a los maestros judaizantes que estaban ahí. No solamente a ellos, a los gentiles, no solamente a ellos, a los cristianos, y a uno de los paganos que se estaban acercando a la iglesia. A todos él testificaba, que no es por las obras de la ley, sino solamente por la gracia de Cristo. Y no solamente, él también es testigo de primera mano, porque él fue testigo de lo que causa la ley. Como decíamos, él fue más celoso que la ley que todos sus fariseos. Él vivió la ley, él procuró agradar a Dios por la ley, él procuró cumplir toda la ley y fracasó. Él ya era testigo, él era circuncidado, él sabía, como es judío, como es militante de los fariseos, que cuando él se circuncidó cuando era niño, él entró en un camino que lo llevaba a que tenía que encaminarse a cumplir toda la ley. Cosa que ni siquiera el apóstol Pablo jamás pudo lograr. Entonces él era testigo que el que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Es decir, si circuncidarse es un requisito para la justificación como parte de la ley mosaica, entonces también todo el resto de la ley. ¿Por qué solamente un ritual externo? ¿Por qué solamente guardar un Shabbat? No, el que se quiere justificar por las obras de la ley tiene que cumplir toda la ley. No puede decir, no, solamente me circuncido, ya soy el pueblo de Dios y ya. No, eso es una mentira. Pablo sabía, el sistema de la ley pide todo también o nada. O guardas toda la ley o no guardes nada, porque es lo mismo que violar un mandamiento que violar toda la ley. Entonces, eso era bien imposible, bien difícil. A veces los judaizantes o algunos cristianos que quieren guardar la ley son bien selectivos, hermano. No, que solo es guardar el Shabbat. No, que solamente circuncidarse el Shabbat. No, que circuncidarse el Shabbat y ciertas fiestas judías. Y son muy selectivos cuando hay un montón de mandamientos que cumplir. Hasta con el diezmo, no, que el diezmo hay que cumplirlo todavía. Y es un mandamiento de la ley. Yo diría a aquellos que quieren imponer el diezmo como algo obligatorio, que si no Dios te va a maldecir. Les diría, ¿por qué tan selectivos? Porque solamente con lo que saca dinero. Porque no toda la ley. ¿Acaso Dios solamente se enoja con el que no diezma, pero no se enoja con el que no se circuncida, no guarda Shabbat, no guarda las fiestas, no hace sacrificios, no hace todo lo que pide la ley? Entonces es una hipocresía. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza, algo que no es ordenado, algo que es incongruente con lo que ellos mismos predican. Entonces Pablo era testigo de todas estas cosas. Era testigo, acuérdense que los fariseos mismos ponían leyes sobre otros que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces, mucho peor el sistema que traían estos fariseos. Entonces, todo esto es un sistema legal que demanda ser cumplido completamente, en absoluto. Porque si la salvación es por guardar las obras de la ley, entonces hay que guardar toda la ley. Como Pablo dijo, intentar guardar toda la ley, ni los judíos le habían dicho, no habían podido lograr, y eso había sido algo insoportable para los propios judíos, como leímos la vez pasada en Hechos capítulo 15. Entonces, Pablo podía testificar a todos, eso que están diciendo ellos es imposible. Nadie puede guardar toda la ley. Y si ustedes quieren guardar una parte de la ley, están obligados a cumplirla toda completamente. A ver, ¿quién podría guardar, hermanos, toda la ley de Moisés en nuestros días? ¿Cómo haríamos con todas las partes que corresponden al templo que no está?
O sea que por 2000 años nadie ha podido ser salvo porque como no hay templo hasta el día de hoy, entonces nadie podría salvarse porque nadie puede cumplir toda la ley ritual que se demandaba cumplir, por ejemplo, en el templo, o con los sacerdotes, o con los levitas que tampoco tenemos. Entonces, eso no se puede. Entonces, hay que saber lo siguiente. Todos aquellos que quieren vivir por la ley, lo que es el versículo 4. Miren lo que Pablo dice a todos aquellos que quieren vivir por la ley, que quieren circuncidarse, guardar el Shabbat, ponerse equipá, hablar hebreo para llegar al cielo. Él dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo aquí no le baja el tono, hermano, sigue testificando bien fuerte. ¿Cuál es el testimonio? Aquellos que quieren guardar la ley, pero tienen que cumplirla todo y realmente no pueden hacerlo. Que de Cristo se han desligado, los que por la ley se justifican. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de los que os desligasteis? Entonces, ¿será que Pablo se está refiriendo a algún tipo de pérdida de salvación? ¿Será que desligarse de Cristo es que los Gálatas, porque ahora están abandonando la gracia y confiar en las obras de la ley, estaban perdiendo la salvación? ¿Será que acaso Pablo sugiere que los Gálatas podrían por haberse vuelto a la ley, podrían ser excluidos de la vida eterna? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Obviamente sería una incongruencia porque claramente una enseñanza de las Escrituras que el que es salvo lo es por siempre. Que el que ha sido pagado y lavado de sus culpas, no solamente ha sido lavado de sus culpas pasadas, sino de las presentes y también las futuras. Que el sacrificio de Cristo alcanza para cubrir todos los pecados desde Adán hasta el último hombre que habrá. Todos los pecados pueden ser perdonados. Y toda persona en el mundo puede ser completamente salvada. No salvada hasta que peque o hasta que no cumpla un mandamiento de la ley. Pero lo que Pablo viene hablando aquí no es de la pérdida de salvación. Eso no está en el contexto y no es lo que Pablo viene hablando. Primeramente, tenemos que pensar que, otra vez, esta carta va dirigida a varias personas. Pablo estaba testificando a cada hombre. Entre esos hombres estaban, por ejemplo, los no creyentes. En la iglesia que estaba en la región de Galacia, estaba en una región que comprendía varias ciudades donde habían varias iglesias, una en cada ciudad. En la iglesia había creyentes, pero ¿qué también habían? Habían no creyentes que se estaban acercando a Jesucristo, como aquí mismo. Acá hay personas que a veces no visitan y no son creyentes. Y lo que predicamos aquí siempre va para todos. Pero si aplicamos esto de Cristo desligaste a los no creyentes, o por ejemplo a los falsos maestros judaizantes que realmente eran falsos hermanos que tampoco eran creyentes, sino que estaban tergiversando el evangelio para arrastrar a los verdaderos hijos de Dios, otra vez a las obras de la ley, estas personas estaban desligadas de Cristo. ¿Por qué? Porque no se puede tener justicia en Dios por las propias obras y méritos propios, fuera de Cristo. Y al mismo tiempo, perseverar en las obras de la ley. No se puede perseverar en Jesucristo y al mismo tiempo en las obras de la ley. Entonces, todos aquellos que se estaban acercando a Jesucristo, todos aquellos maestros judaizantes, Pablo está testificando. Ustedes no forman parte del cuerpo de Cristo, están desligados de Cristo. Ustedes no están en la gracia de Dios. Eso si lo aplicáramos a los no creyentes que podían estar escuchando esta carta. Y eso también podemos aplicarlo incluso a nuestros días. Porque en nuestros días sigue pasando esto, hermanos. En nuestros días sigue habiendo falsos maestros judaizantes que junto a aquellos que aceptan su falso testimonio, su falso evangelio, están completamente desligados de la justificación, que es en Jesucristo solamente por la fe, que es por la gracia. No tienen parte con Cristo, no tienen herencia en la gracia de Dios. Están desligados de Cristo, no tienen ninguna unión vital con el Salvador. Están ausentes de la vida eterna y condenados como cualquier hombre en cualquier religión a la condenación eterna. Eso sí lo aplicamos a los que no son cristianos y a los que pervierten el evangelio. Pero no solamente habían estos, también estaban los creyentes engañados. ¿Qué significa esto? Os desligaste de Cristo para los que son cristianos. No es pérdida de salvación como veníamos hablando. En las iglesias de la región de Galacia también habían creyentes engañados. Algunos no estaban firmes, pero unos estaban engañados o habían comenzado a ser engañados por estos falsos maestros judaizantes, que decían, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés,
no podéis ser salvos. Todos estaban siendo engañados por esta falsa predicación, este falso evangelio de las obras. Porque decían, Moisés precisa terminar lo que el Señor comenzó. Fue lo que estaban diciendo ellos en otras palabras. Entonces, estos creyentes estaban cayendo en un engaño, en una trampa, en una estratagema del enemigo. Y también en nuestros días. Gente que quiere guardar como guardaban los Gálatas. Habían comenzado ellos a guardar ¿qué? Los días, los meses, los años. ¿Se acuerdan? Lo vimos ahí en el capítulo 4. Y ahora están llegando a ser convencidos también de circuncidarse. Y no es un asunto solamente de guardar días. Ahora el siguiente paso que estaban mostrando los maestros judaizantes a los creyentes en Galacia era que se circuncidaran. Por eso Pablo advierte, no como si ya estuvieran circuncidados, sino diciendo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces ellos ya estaban empezando a ceder. Comenzaban a decir, no está malo guardar la Pascua judía, celebremos de la misma manera, hagamos una cena, comemos un cordero, recordamos la salida de Egipto, cantamos unos salmos, cantamos unas canciones así en hebreo, en español. Y así a poquito, y ahora iban en camino a la circuncisión. Iban siendo llevados por estos maestros judaizantes. Porque así ellos iban a poder completar su salvación en Jesucristo. Miren cómo ellos venían aumentando la carga. Primero guarden fiestas, no, pero eso no es suficiente. También tienen que circuncidarse. Ahora esta palabra desligarse de Cristo en el griego es la palabra katargeo, que significa hacerse inútil, inservible. Significa hacer nulo, invalidar. Ya con ese significado podemos entender un poco más lo que dice Pablo. No como que se estaban desligando, como que estaban perdiendo la vida de Cristo. Como que iban a ir a la condenación eterna a los creyentes. Sino que estaban haciendo inútil para ellos, como Pablo dijo en el versículo anterior, de nada os aprovecha Cristo. Si os circuncidáis. Os habéis hecho inútil el sacrificio de Cristo para vosotros. Porque al abrazar un falso evangelio, se están desligando esa gracia redentora, porque por la fe en Cristo habían sido libertados de su vieja vida, de esa esclavitud a los ídolos, de aquel pecado, de aquel yugo de esclavitud que tenían sobre sus espaldas. Y toda esta liberación, ellos estaban haciendo que fuera inútil, que sea en vano. O sea, fueron libertados para volverse a esclavizar. ¿De qué sirvió que Cristo muriera por ustedes? Tienen vida eterna, pero viven como esclavos. Han hecho inútil el sacrificio de Cristo. Fueron liberados para vivir como cautivos. Es lo que Pablo se refiere en cuanto a los creyentes. Os desligaste de Cristo, hicieron vana la muerte, la libertad con que fueron libertados. Hicieron vana la muerte de nuestro Señor. Estaban dejando de lado la vida de Cristo abundante en el Espíritu por una vida miserable de esclavitud, de yugo, de remordimiento, de acusación de la ley otra vez. Estaban dejando una salvación completa por algo que no les podía dar salvación alguna, ni impartir gracia alguna. Y eso precisamente es caer de la gracia, o caer en desgracia. Es una gracia que hay en el Evangelio, que nos ha impartido el Señor, que quienes han abrazado la justificación de sus pecados por la fe, hermanos, en Cristo, ahora experimentan una libertad, una gracia del Señor que nos capacita para vivir la vida cristiana, pero están haciendo inútil la gracia de Dios para ellos, para procurar vivir la vida cristiana, la vida en libertad, en el yugo de la ley, en sus propias fuerzas, de una manera apartados de Cristo. Dicen, sin Cristo yo puedo vivir la vida cristiana, yo puedo vivir separado de Él como un cristiano. Solo tengo que guardar el Shabbat, tengo que circuncidarme, tengo que dejarme la barba larga, aprender un poco de hebreo y miren, ya puedo vivir como un cristiano ejemplar. Ellos no estaban entendiendo que sin Cristo no se puede vivir la vida cristiana. Es imposible. Ser tal cosa es decir que el sacrificio de Cristo es inútil, insuficiente, incompleto. Cristo estaba esperando 2000 años a que yo naciera para completar su obra en mí, viviendo la obra de la ley. Eso es lo que están diciendo. Entonces, abandonar la gracia es abandonar la libertad, es abandonar una vida abundante en Cristo para procurar vivir una vida recta delante de Dios, pero en la carne, en tus propias fuerzas, en uno mismo. Y eso ya sabemos que es imposible. Es caer de la gracia libertadora para volver al yugo de esclavitud. Y de eso hay muchos ejemplos, porque aquí estamos dando bastante duro a los judaizantes. Pero yo cuando meditaba en estos versos, hermanos, hay muchos movimientos que están en lo mismo. Vamos a hablar un poquito de ellos. El catolicismo romano
Ellos que un tiempo anduvieron en la gracia de Dios, cuando eran cristianos en la antigüedad, hace bastantes siglos, ya no, abandonaron la gracia para abrazar también un sistema de justificación por obras. Una falsa religión que no tiene nada de Cristo, que está completamente desligada de su gracia. Entonces no piensen que los católicos son cristianos confundidos, no, hermano. Son gente que dice ser cristiana, pero que viene igual que los judaizantes, teniendo fe en sus propias obras para salvación. Y hace milenios se desligaron del Señor Jesucristo, de su gracia y del verdadero evangelio. El catolicismo romano enseña que la salvación es por la fe, más las obras de la justicia. Como se declaró en el Concilio de Trento de los años 1545 y 1563. Ese concilio se hizo y se llamó la Contrarreforma. O sea, estaba contra lo que los reformadores estaban haciendo. Entonces los reformadores decían la salvación es solamente por gracia, solamente por fe en Jesucristo. Él solamente por su obra nos justifica de nuestros pecados. Y el catolicismo dijeron, bueno, vamos a evaluarnos, vamos a ver cómo estamos, porque estamos perdiendo mucha gente, miren lo que ha hecho Lutero, lo que están haciendo esta gente, tenemos que evaluar qué estamos haciendo mal. Y fueron un poco sinceros en decir, bueno, le estamos embarrando, nos hemos vuelto muy inmorales, miren la opulencia que viven los clérigos, me hizo las indulgencias. Bueno, Lutero tiene un poquito de razón. Y ahí invitaron en la segunda parte del concilio a los reformadores. Dijeron, bueno, vengan, envíen sus delegados a ver si conciliamos y volvemos a hacer una sola iglesia. Pero entonces, cuando llegaron a la parte de la salvación, justificación por fe, ahí no hubo ningún acuerdo. Porque ellos terminaron determinando que para la salvación hace falta ser completada por medio de los 7 sacramentos. O sea, fin los 7 sacramentos, el cristiano, el católico, no puede completar la obra de Cristo a favor de su salvación. Y aún más, ellos terminan diciendo que ningún creyente puede tener seguridad de salvación hasta el final de su vida, donde tiene que ser examinado y ver si sus obras correspondían para que pudiera ser salvo. Y si no le alcanzó, pues bueno, se puede hacer unas oraciones, unas misas por el difunto, pagar un poco de plata y entonces lo podemos sacar del purgatorio, para que acabe de ser salvo, porque la muerte de Jesús no alcanza ni para sacarlo del purgatorio. Es lo que están diciendo los católicos, es lo que enseña el catolicismo romano. Eso es salvación por obras, no por fe. Eso están declarando que la obra de Cristo es insuficiente, incompleta. Entonces es otro sistema pagano que no puede dar salvación. El adventismo del séptimo día. Tenemos también a estos mal llamados hermanos por algunos. Algunos dicen, no, que ellos también son cristianos. El adventismo del séptimo día son como nosotros, fue lo que guardan el Shabbat. Nada más lejos de la realidad, hermanos. El adventismo predica un evangelio falso de salvación por obras, donde si no guardas el cuarto mandamiento de manera literal, o sea, si no guardas el Shabbat y no haces nada, ese día eres pecador y vas para el infierno, porque si te reúnes el domingo, esa es la marca del anticristo, decía Elena de White, fundadora de los adventistas del séptimo día. Es un evangelio tergiversado que le agrega textos falsos a la Biblia, interpretaciones de Elena de White sobre las escrituras, y llevando las interpretaciones y falsas profecías de Elena de White al mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces tiene un evangelio corrompido, un evangelio falso y un evangelio de salvación por obras. Otro evangelio falso que ataca la obra de Jesucristo. Otro evangelio que no podemos confiar. Los pentecostales unidos, también llamados Jesús solos o unitarios, predican un falso evangelio de salvación por obras también, donde si no te bautizas con una fórmula específica que es solamente el nombre de Jesús, negando la Trinidad, no puedes ser salvo. Si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo y no eres salvo. Eso lo predican ellos. Eso es salvación por obras. Salvación por milagros, salvación por hablar en lenguas. Es un evangelio falso. Entonces no solo los judaizantes tienen estas cosas. Pero tenemos otros que dicen, si no te reúnes solamente en casas, la iglesia no solamente se reúne en casas, no son una verdadera iglesia, no son salvos. Una falsa iglesia. Si tienen un púlpito, no son salvos. Si tienen liderazgo, no son salvos. Es otra herejía, ¿no? La herejía de las iglesias orgánicas. Que es que solamente viven en la iglesia y todos los demás cristianos, sea que estén en denominación, o reúnen en un local, o por tener un cartel o cualquier cosa, es que no son salvos. O sea, salvación por obras. Si haces esto, no eres salvo. Si haces lo otro, no eres salvo. O sea, no es confiar en Jesucristo. No es confiar en la obra del Señor. Que completar su salvación, reunirnos en casa para que seamos salvos. También están los legalistas que dicen, si la mujer usa pantalón, se va para el infierno. Si usa maquillaje, se va para el infierno.
Si usa aros de oro o de plata, se va para el infierno. Salvación por joyas. ¿No? Terrible. ¿No? Que se pinta el pelo es del diablo. ¿No? Que si no usan corbata los hermanos, son del diablo. Entonces, eso también es salvación por obras. Cualquier cosa parecida es predicar salvación por obras. Pero también tenemos iglesias cristianas que dicen ser salvos, pero solamente si te congregas. Congregarse es algo que hacen los cristianos, pero ellos lo ponen como requisito para salvación. Diezmar, requisito para salvación. Estar en cierta denominación, requisito para salvación. Estás en otra o estás en otra congregación, no eres salvo. Solo nosotros somos salvos, solamente aquí. Eso dice. Si no fijas a cierto líder ungido, tú no eres cristiano, tú no sabes la verdad, tú no eres salvo. Hacer tales rituales como pegar tus papelitos en una cruz o quemarlos en una hoguera para que Dios perdone tus pecados, para ser salvo. Eso es predicar un falso evangelio. Predicar un falso evangelio. Hay muchos sistemas armados parecidos al judaísmo en la iglesia. Todo supuesto cristiano que te diga que para ser salvo tienes que hacer una obra, te está mintiendo. Venga con una barba hablando medio en hebreo, venga diciendo que hay que guardar el Shabbat, que es suficiente, venga diciendo que es que siguiendo a tal apóstol o siguiendo a tal persona o colocándote en tal lugar que tú solamente vas a ser salvo, está mintiendo y desligándose de Cristo, llevándote a un lugar donde no hay gracia para limpiar de tus pecados. Entonces, hay muchos sistemas peligrosos. Y ahí vamos llegando al versículo 5, donde Pablo dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Dice, pero nosotros. Hay otro grupo, hay unos cristianos que no se han dejado engañar. Estaban en Galacia en el resto de las iglesias. Y Pablo mismo, él se pone en un lugar diciendo, hay unos ustedes, pero también hay unos nosotros. Y esperemos que también nosotros, hermanos, seamos parte de esos nosotros. Tenemos confianza de estar entre ellos. ¿Quiénes fueron estos nosotros? Nosotros que por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Hay unos que están confiando en la ley, hay unos que están confiando en sus obras, hay unos que están confiando en sí mismos, en su propia bondad para ser aceptados por Dios. Pero habemos otros que Pablo llama nosotros. Nosotros que descansamos en la fe, que descansamos en la obra del Espíritu, que esperamos una justicia que no es la justicia propia, que es la justicia de nuestro Salvador. Entre los que Pablo dice, están ustedes y están nosotros, hay una gran diferencia. Porque ahí están los falsos creyentes contra aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo, que confían en Él. La falsa doctrina judaizante y los creyentes que se mantenían firmes en la fe en Cristo y en la libertad para la cual habían sido hechos libres. Entonces la diferencia es que los judaizantes y los que eran arrastrados por sus falsas enseñanzas, ellos resistían el Espíritu de gracia, en quien tenemos las arras, la garantía de que ya hemos sido perdonados y salvos. Ellos resistían. Ellos decían, nadie puede saber si va a ser salvo si no guarda estos mandamientos. Esto es lo que te da la seguridad. Si tú guardas el Shabbat y hablas hebreo y dejas la barba y usas la falda larga y haces esto, tú estás seguro que vas a ser salvo. La seguridad de salvación no era sobre el Espíritu que Dios había dado a los creyentes, sino en estar guardando los mandamientos de manera continua. Y eso no da ninguna esperanza. Hoy los guardo, mañana fallé, ya perdí mi esperanza de salvación. No descansaban en la justicia de Cristo. Descansaban si su justicia iba a alcanzarles sí o no, como vimos que decían los católicos, para que Dios los aceptara y les diera vida eterna. No descansaban en una obra ya consumada, la obra de Cristo. Mientras que el creyente que permanece firme en el Evangelio de la gracia, que justifica al creyente por la sola fe, tiene confianza. Confianza que aunque peque, aunque falle, aunque no sea perfecto, aunque le falte mucho por avanzar, por crecer en la vida cristiana, mucho para llegar a ser como su maestro, él no descansa en sí mismo para eso. Él descansa en las promesas del Señor, en el Espíritu Santo que ha recibido, que en esa adopción de hijo, por la cual dice ahora, Abba Padre, en aquella sangre que ya fue derramada en el Calvario por sus pecados, para limpiar sus pecados pasados, presentes y futuros. Él ya tiene descanso en una justicia que es perdurable, que no es propia y es la del Hijo de Dios. Cristo es suficiente. Es su
estandarte. Y ponemos esa esperanza en su justicia, que nos justifica, por la cual gracias somos perfeccionados y santificados progresivamente en Él, no en nuestras propias obras, sino en Él. Él ya dio la provisión. En Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es una perfecta ilustración de lo que venimos hablando. Esto que venía hablando el Señor Jesucristo tiene otro contexto, pero nos sirve para entender un poco más esto que habla Pablo sobre estar desligados, sobre tener esperanza en Él. El Señor es la vid, nosotros somos los sarmientos, somos las ramas, somos los pámpanos. Él sostiene las ramas y no las ramas, no nosotros, a la vid. El judaizante cree que Él por sus obras es el que sostiene la salvación del Señor, que sostiene la obra de la vid verdadera. Eso piensa el judaizante, que la vid necesita sus buenas obras para perfeccionar su vida en Él. Sin guardar la ley, él piensa que no estaría en Cristo. Es por las obras de la ley que fue injertado en el Salvador. Entonces es como si dijera, yo no necesito la vid. Yo como rama me injerté a mí mismo. ¿Ya has visto una rama hacer eso en la naturaleza? Una rama lanzarse y meterse en un árbol. Es lo que piensa un judaizante y uno que confía en la ley. Que él mismo se puso en el Señor por sus propios méritos. El que quiere permanecer en la ley no puede permanecer en Cristo. Se desliga de Cristo. Esas ramas que no tienen fruto y que Cristo las saca de la vid. Aquellos que se desligan de Cristo, que confían en sí mismos, no llevan fruto. Y su Padre las quitará. Las quitará de ahí. ¿Por qué? Porque no tienen vida en Él. La vida de Cristo no está en ellos. Ellos confían en sí mismos. El cristiano sabe que no merece estar en la vid. Que él podría estar en el infierno por la eternidad. Mucho menos en la vid. Es una sorpresa para el cristiano decir, por su gracia ahora estoy injertado en Jesucristo. Él sabe que tampoco podría por sí mismo permanecer en ella. Pero sabe que por la gracia de Dios está en Cristo. Y que es el que lo sostiene. Es la vid que sostiene a la rama. Al pámpano le nutre la vida para que pueda llevar fruto. El cristiano sabe que sin él nada puede hacer. El judaizante enseña que es por medio de la circuncisión que nos unimos a Cristo y que por las obras de la ley se mantiene en él. El cristiano reconoce que Cristo es quien lo injertó en sí mismo por la fe y que Él depende completamente de su gracia para poder vivir la vida cristiana y permanecer en el poder de su Espíritu. Él no descansa en sí mismo, porque como dice el siguiente versículo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para el cristiano, en Cristo, o para cualquiera, en Cristo, dice Pablo, la circuncisión no vale nada. Es decir, todo intento de ser justificado por medio del sistema legalista, un sistema de obras, de justicia propia, no sirve en Cristo. Ni tampoco vale nada la incircuncisión. O sea, intentar guardar la ley no vale nada, pero tampoco no guardarla y vivir como un pagano, vivir en el libertinaje, vivir en los ídolos, en cualquier otro sistema religioso diferente al judaísmo, tampoco sirve para nada. Los intentos vanos de las religiones paganas y la adoración a sus falsos ídolos tampoco sirve de nada en Cristo. Ni las supersticiones, ni los ritualismos, ni las obras de bondad o caridad no sirven de nada en Cristo, sea en el judaísmo o sea en el paganismo. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión. No tiene ningún provecho en Cristo el que se circuncida y tampoco el que no se circuncida. No sacan nada. Porque al final de la gente que no es judía pues le va súper bien, pero no. El que sea judío o no sea judío, vemos que en Cristo no tiene ningún valor. Lo que tiene valor en Cristo, ¿saben qué es? Acá dice, es la fe. La confianza en la obra ya consumada por nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, las obras para salvación son estériles, como la ley que no puede dar vida al creyente. Pero la fe no es así. La fe sí tiene vida. La fe no procede de nuestras obras de justicia, sino que la fe nos lleva a obrar. Como dice nuestro hermano William Hendriksen, las obras son el fruto, no la raíz de la vida cristiana. Las obras son un fruto de la vida del Espíritu de nosotros. No son la raíz de la vida de Cristo. Que los judaizantes pensaban que era por medio de las obras que iban a tener vida.
que van a poder obedecer a Dios, que van a poder servir a Dios. Y no, las obras solamente son un fruto, algo que se ve externo de una vida interior. Por ello la fe es la raíz en Cristo que lleva a obras por amor. En lugar de amor, por las obras, como la que tiene aquella gente que se quiere salvar. Por eso es que es tan bella la cultura judía, hermano. Es que es tan chévere hablar hebreo. Es que yo quisiera caminar por las ciudades de Jerusalén. Eso es amor, hermano. Amor por el judaísmo, no amor por Cristo. Es amor por la historia. Es amor por los rituales. Son obras que fueron hechas por orgullo, por amor a la carne. No por fe. Y mucho menos por amor a Cristo. Como en el caso de los judaizantes que aman el ritualismo. La fe que obra por amor es por amor a nuestro Salvador. Por eso es que tenemos obras los cristianos. No para ser salvos, porque podemos decir, bueno, es que no hay que hacer ninguna obra. Para ser salvo no. Pero miren cómo concluye esta parte Pablo. Hay una fe que en Cristo sí aprovecha. Hay una fe que sí nos une a Cristo. Y hay una fe que por amor nos lleva a las obras. Los católicos prefieren decir, no, es las obras que nos llevan a amar a Cristo. Es la conclusión que ellos sacaron de este verso históricamente. Es que el amor es una obra y entonces ese amor me lleva a hacer obras y entonces yo soy salvo. Y no es un error. La fe por amor nos lleva a obrar por amor a nuestro Salvador. Cristo dijo a sus apóstoles en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo guardad mis mandamientos si me amáis. O guarden mis mandamientos para que me amen. Porque el amor no procede de las obras. Acá Pablo dice que es al revés. De la fe viene un amor que nos lleva a obrar. No al revés. Aquí no dice, ese versículo no dice, porque muchos legalistas quisieran que aquí dijera, guardad mis mandamientos para que me améis. Y acá dice al revés, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el amor a Cristo que nos lleva a los cristianos a vivir los mandamientos de Dios. Y no al revés. Los mandamientos no van a llevar a amar a Cristo. Los mandamientos van a llevar a esclavitud. Pero el amor de Cristo lleva a libertad. Y una libertad que, como ya vimos, Pablo lo usaba para obras. Obras donde él sacrificaba su propia vida para llevar a Cristo a otros. Entonces, por la fe en Cristo, la cual recibimos por medio del Evangelio, como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En ese contexto es el Evangelio. Entonces, por la fe en Cristo, le amamos. ¿De dónde viene ese amor? ¿De las obras? No, viene de la fe. Por la fe en Cristo es que nosotros le amamos. Y le amamos a Él porque ese amor procede de Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces tampoco viene de nuestras obras, ¿no? La fe vino por medio de Él, por medio de la predicación del Evangelio, tampoco de la nuestra. Luego que por la fe creímos en Él y nos salvó, Él derramó su amor en nuestros corazones porque nos amó primero, luego le podemos amar y entonces le podemos servir. Completamente al revés de lo que los creyentes pensaban. Los creyentes piensan, primero haz las obras y luego vas a amar a Dios. Tú vas a que mientras más guardes el Shabbat, más te van a hacer tu interior ese amor por el Señor. En fondo funciona. Más te van a hacer la esclavitud, hermano. Más te van a hacer la opresión. Más te van a hacer la culpa de que no puedes guardar toda la ley. Es lo que te nace completamente diferente a esa fe que obra por amor. Entonces abrazamos el amor de aquel que nos salvó por gracia sin que lo merezcamos. Los judaizantes y las sectas pseudocristianas obran por amor a sí mismos, por procurar salvación y el favor de Dios, por orgullo propio, por jactancia propia. Por eso obran los judaizantes y las sectas y todos aquellos que prometen salvación por obras, porque quieren tener algo que mostrar, algo que diga, es que yo hice algo para merecerme estar en la vida verdadera. Yo hice algo para estar en Cristo. Yo estoy aquí porque fui escogido porque Dios vio cómo yo guardaba sus mandamientos en comparación con el resto del mundo que son unos impíos y no guardan los mandamientos de Dios. Eso es pura jactancia, puro orgullo en la carne. Eso no es fe que obra por el amor. Eso es amor propio. Obran buscando ganarse el amor de Dios. Obran por avaricia. Obran por ganancia deshonesta, muchos de ellos. Obran por amor a las obras, por amor al ego, por amor al orgullo, para poder decir yo lo hice, yo lo logré, yo lo alcancé. Tú no pudiste, que te faltó esfuerzo. Que yo sí lo hice, yo sí guardé los mandamientos de Dios, que tú no sabes. A ver, yo te voy a enseñar la Torah. Es lo que uno le predica.
Lo que están diciendo a uno entre líneas. Eso lleva a una aplicación final, mis hermanos, con la que quiero ir terminando. Pablo pone que las obras no es lo que nos dan salvación, pero pone que un fruto de la fe es una obra que viene por causa del amor a nuestro Señor. Y eso también nos hay que llevar a examinarnos. Listo, primeramente me examino, yo pienso que soy salvo por las obras, porque si tú pones tu esperanza en las obras, pues ya sabes que no eres salvo. Que tienes que abandonar la esperanza en ti mismo y poner la esperanza en Cristo. Pero si piensas, soy cristiano, y te examinas, tú tienes obras, no obras para salvarte, obras que muestran que tú tienes fe en Cristo y que lo amas. Como Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, esas obras fue una expresión interna que, como decíamos, muestra una realidad interna. Entonces, ¿tienes obras? No para salvarte, porque amas a Cristo. ¿Realmente crees en Él? Porque si crees en Él, lo amas. Y si lo amas, obras. No para salvarte, sino por amor. Porque, hermanos, la fe, a diferencia de las obras, no es estéril. Las obras son estériles para impartir vida. Pero la fe nos permite tener acceso a la vida de Cristo. Y si tenemos la vida de Cristo donde hay vida, hay movimiento, hay obras. ¿Tu fe es estéril? ¿Tu fe obra por amor a Cristo? ¿O tu fe, al parecer, es falsa y es inútil? Y no trae nada de gloria al Señor. Aquí no hablamos de fe para salvación, perdón, de obras para salvación, sino uno que ha confiado en el Señor y porque ama al Señor, expresa la vida de su Señor. Un judaizante solo busca cumplir la ley porque es que está escrito ahí y hay que cumplir porque ahí está la letra, sin poder lograrlo y solo para buscar algo para sí mismo, su propia gloria. Pero tú estás buscando ir más allá de eso como cristiano, vivir un estándar superior de los judaizantes que buscan vivir solo porque está escrito en un papel sin buscar realmente al Señor de la ley. ¿Tú estás buscando ir más allá? Vivir para morir, para renunciar, para gastar tu vida por amor de aquel que dio su vida por ti. Porque tienes realmente fe en Él, vives para Él el tiempo que te resta o estás viéndolo para ti mismo. Estás pensando que la gracia de Cristo es barata, que el Señor murió para que yo viva como yo quiera, de cualquier manera, de una manera inútil para el Señor, no aprovechando la gracia que Él me ha dado, gracia abundante para vivir una vida superior. ¿Estás gastando tu vida para el Señor pensando en la eternidad? Porque lo amas y quieres estar con Él en la eternidad, o amas todavía mucho este mundo. Y amas tanto este mundo que muy arriesgado a hacer obras para el Señor, porque si yo hago esas cosas para el Señor tengo que incomodarme. Si yo hago eso para el Señor, pues voy a perder aquello que no es que yo quisiera un carro más grande, una casa más grande, es que yo prefiero mi comodidad. Con mi esposa estamos leyendo un libro, cuando lo está leyendo ella, cada rato me lo lee y dice, mira lo que hice aquí. El libro se llama Contracultura. Y es un libro bien tremendo. Nuestro hermano David Plan, creo que se llama. Y es bien tremendo lo que él habla. Cómo él cuando estuvo en África, cuando estuvo en la India, en varios países de Asia, él veía a otros cristianos en sus necesidades. Y él decía que él se sentía, bueno, así parafraseando, asquerosamente rico. Porque vivía en una casa grande, tenía todas las comodidades en Estados Unidos, mientras que los hermanos ya se sacrificaban así juntando una ofrenda pequeña para dársela a él diciendo, no, ¿cómo van a dar esto? Y eso lo llevó a reflexionar y cambiar su vida para vivir entre los hermanos, para no vivir como una forma ostentosa en los Estados Unidos, para buscar vivir por amor a Cristo de una manera que él pudiera llevar el evangelio a otros. Y creo que él pudiera juntar y ahorrar para dar a otros, en vez de vivir para sí mismo. ¿Por qué? Porque vio el amor de Cristo en esas personas. Vio cómo Cristo murió por él, murió por ellos. Dijo, ¿cómo es que murió por ambos que yo viva de esta manera y no ame a mi hermano? Entonces el amor lo llevó a obrar. No a simplemente decir, ay, que hermanos tan humildes, tan bonitos, y nosotros no va tan bien. Bueno, el Señor sabe cómo da cada uno. A cada uno le tocó como, el Señor reparte. En su gracia, a mí me dio más, a él le dio menos. El Señor bendiga. Hermano, eso es hipocresía. Eso es amor a uno mismo. Y así mismo nosotros hacemos nuestra vida para nosotros. No nos importa que hay otros que no tienen lo que nosotros tenemos. Nos falta amor para servir a otros, nos falta amor para dar a otros. Y eso nos muestra una fe viva. Esa es la misma fe de los judaizantes que dan a los pobres por obras, para calmar su conciencia, para no sentirse tan mal con ellos mismos. ¿Será que nuestra fe nos está llevando a vivir por amor a nuestro Salvador? A un estándar más grande, más alto que de las obras de la ley para justificarse a sí mismos.
Un estándar más alto donde obramos no porque esperamos algo a cambio, no esperamos justicia propia, no esperamos que nos aplaudan, esperamos servir y amar a nuestro Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Será que realmente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y entonces guardamos sus mandamientos por amor? Son preguntas finales que son buenas para examinarnos a nosotros mismos. Porque Jesús dijo, si vuestra ley no es, si vuestra justicia no es superior a la de los fariseos y maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Y fue una salvación por obras. Está mostrando que hay una justicia superior que se le imparte y se le da al creyente por la fe. Y que ese poder que hay en Jesucristo, esa vida que en Jesucristo lo capacita para ir a una vida que va más allá de la ley. Una vida que obra por amor. Por una fe que ha recibido realmente en el Salvador. Entonces, que el Señor nos ayude a tener una fe así, que obra por amor.